¿Cómo está, vicepresidente? Muy buenos días. Bienvenido. Gracias, buenos días, un saludo a la culta audiencia, muchísimas gracias por la invitación, un gusto siempre estar en esta emisora. Bueno, sí, efectivamente hay en este momento un hermetismo dentro de la Asamblea Nacional. Muchos legisladores no quieren decir cuál va a ser su posición respecto del Consejo de la Judicatura. Un consejo que es un consejo de la vergüenza. Algunos no van a seguir la línea o la disciplina del bloque, porque hay algunos bloques que lo dudo porque es un tema tan delicado que no se puede de la noche a la mañana que el jefe de bloque salga diciendo no votamos y todos agachar la cabeza. O sea, es extremadamente delicado el tema, ¿no? Es un tema que hay que desmenuzarlo muy delicadamente, como dicen, aquí hay que tener mano de cirujano para tratar este tema. Recordemos que estamos hablando de la justicia del país. Atrás de la justicia está la seguridad o la inseguridad que vivimos. Estamos viendo todos los días delincuentes que salen y entran de la cárcel como Pedro en su casa y no pasa nada, y obviamente el responsable de que eso pase al final del día termina siendo el Consejo de la Judicatura. Estamos viendo que aparecen jueces de la alcantarilla más sucia que tiene el Consejo de la Judicatura y aparecen con resoluciones que luego al siguiente día tenemos que andar atrás de las salas de lo penal, de lo civil, de la familia, para que resuelvan esas barbaridades que hacen los jueces de primera instancia. Es decir, eso es lo que está al final del día en juego en este momento en la Asamblea Nacional. Consecuentemente, esto es un análisis que hay que hacerlo muy, muy mesuradamente, y en ese sentido, nosotros, al menos al interior de la bancada de Pachacuti, no solamente la rebelde, sino hemos conversado con otros compañeros, no queremos tener una postura, sino por lo menos revisar todo el expediente. Aspirábamos. Pero ya han de haber revisado el expediente, pues. No, la verdad, en mi caso, por ejemplo, nos confiamos bastante de lo que hacía la Comisión de Fiscalización. Pensamos que la Comisión de Fiscalización nos iba a dar luces. Iba a sustentar. Claro, iba a sustentar a favor o en contra. Pero les recomendó que no haya juicio. Pues. No, la Comisión de Fiscalización no se pudo poner de acuerdo. No se pudo poner de acuerdo. No hay argumentos. El presidente de la comisión decía que no es. Claro, pero es la posición de él, pues, ¿no? O sea, nosotros tenemos una comisión ahí de 9 comisionados y se supone que entre los 9 deben tomar una decisión como lo han tomado en los otros juicios. Para que usted vea lo delicado del tema, no se pudo ni siquiera la Comisión de Fiscalización poner de acuerdo en este tema. Y es un tema, ahí usted ya se puede dar cuenta de lo trascendental. ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo, señor vicepresidente? En este caso, usted dice es un tema muy, pero muy delicado. ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo? Por lo trascendental del tema, ¿no? Yo diría en este momento nos encontramos entre Guatemala y Guatepeor. Es decir, tenemos un Consejo de la Judicatura de la vergüenza, un Consejo de la Judicatura que ha dado mucho que desear, que aparecen audios diciéndole a los jueces cómo quieren que actúen, supuestamente incluso llevando mensajes hasta el presidente de la República, es decir, mire el nivel, el radio de acción que ha tenido este Consejo de la Judicatura. Y luego aparece al final del día, o al otro lado del río, un Consejo de la Judicatura que podría venir, que también nace del mismo vientre, nace de la misma placenta. Es decir, básicamente, a lo mejor terminamos por pretender hacer un bien, terminando hacerlo un mal, porque los que vienen serán igual o peores. Eso es lo que tememos también en este momento, y eso también tenemos que debatirlo. Ahora mismo estamos conversando, hoy a las 4 de la tarde hemos decidido tener una reunión entre la rebelde y algunos otros compañeros de Pachacuti para tratar de tomar una postura que está muy, muy difícil. Muy difícil. Bueno, al menos el bloque suyo de Pachacuti, dicen están fracturados en 3 partes. Sí. El ala rebelde, los orgánicos supuestamente, y unos asambleístas que están entre ustedes y los orgánicos. Sí, efectivamente en este momento este tema nos ha fracturado un poco, pero yo diría que hasta cierto punto es normal por el ejercicio democrático que se vive en Pachacuti. Nosotros somos la unidad en la diversidad y tenemos como legisladores el derecho a discrepar con otros compañeros, pero al final del día lo que queremos es tomar una decisión, ojalá por consenso, tal vez no por unanimidad, tal vez no votemos todos de una manera. Y esto ya se observó en mi elección, por ejemplo. ¿Usted ya tiene definido su voto? No, hoy vamos a conversar. Yo he escuchado las dos posiciones, unos que están a favor, otros que están en contra. Lo que sí yo le voy a decir es que nosotros no nos vamos a someter a presiones de nadie. Nosotros creemos que la decisión que tomemos... ¿Quién está presionando en este caso? En este momento todo el mundo pregunta cómo van a votar ustedes al interior de la Asamblea, de lado y lado, tanto del lado del correísmo, del lado del Partido Social Cristiano, del lado del partido de gobierno. Es decir, todo el mundo se ha volcado a las bancadas de Pachacuti y de la izquierda democrática a preguntarnos todos los días cómo vamos a votar, y le hemos dicho que nos den un espacio para poder reflexionar respecto a este tema tan delicado. Nosotros no vamos primero a aceptar presiones y segundo queremos tomarlo esto con cabeza fría.
yo creo que lo más sensato ya en estos momentos, como están las cosas, es escuchar también la defensa que van a plantear los miembros del Consejo de la Judicatura, de algo que alguno podría decir que es indefendible, pero decimos los abogados que hasta el delincuente más ruin tiene la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, y eso es lo que va a pasar entre hoy y mañana. Pero usted dice que es un Consejo de la Judicatura de la vergüenza, pues en este caso. Así es, y a lo mejor el que venga sea todavía mucho más de la vergüenza, ¿no? Eso es lo que nos pasa, porque recuerde que no es que vamos a poder elegir un Consejo de la Judicatura a lo mejor en la medida de lo que está sucediendo en el país, porque ¿no? si es que hay censura, los que les reemplazan son los alternos. Los ¿no? alternos que nacieron del mismo vientre, o sea, provienen de la misma fuente. O sea, eso es lo que preocupa también a muchos legisladores. ¿Fue el transitorio el que designó esos? Lamentablemente, o sea, lo más lógico en este momento, si usted quiere cambiar la justicia, si usted quiere transformar la justicia en este país, debería ser que se designe un nuevo Consejo de la Judicatura a la altura de lo que está sucediendo en este momento. Pero resulta que no podemos nosotros, no puede el gobierno, no puede el Consejo de Participación Ciudadana, no puede nadie, porque lo que nos va a tocar es decir, salgan estos y entren los del banco, que vienen del mismo equipo. O sea, pero también ya hay intervención de un funcionario del gobierno en el reglamento para los próximos miembros del Consejo Nacional. Y para rematar, el gobierno aparece con un funcionario interviniendo para poder hacerse del Consejo de Participación Ciudadana que se va a elegir en febrero. ¿Y para qué? Para que nuevamente tomarse la justicia. Todo esto no es un secreto. El gobierno tiene tomada la justicia, el Consejo de la Judicatura, el gobierno tiene tomado prácticamente por asalto el Consejo de Participación Ciudadana, y eso también le hace daño al final del día al país, y eso es lo que nos tiene metidos en todo este embrollo tan delicado para el país. Ahora, de lo que se manifiesta, por ejemplo, internamente, el sacarle este consejo a los miembros del Consejo de la Judicatura, sería de pronto el propiciar de que el correísmo se tome, porque eso se dice, que se tome la justicia, el correísmo, y que de por medio están el tema de estos juicios al expresidente Correa, al vicepresidente Glass. ¿Está de por medio esto en realidad, vicepresidente? De ninguna manera, o al menos nuestro análisis no va por ese lado. Nuestro análisis no puede caer en ese juego absurdo del país, del correísmo y el anticorreísmo, de que los unos son buenos, de que los otros malos, o de que los unos son malos y los otros son buenos. El país debe superar esa dicotomía, porque el país no solamente es correísta o anticorreísta. Yo creo que vemos otros actores políticos en este país que tenemos capacidad para poder actuar, para poder decidir, para poder cumplir un mandato que nos entregó el pueblo. El pueblo no solamente eligió a los correístas y los anticorreístas, el pueblo eligió un sinnúmero de actores que están en este momento en la palestra pública, y que necesitamos con responsabilidad devolverle al pueblo la confianza justamente en sus instituciones, y es lo que pretendemos hacer, y es lo que tememos que si este paso lo damos mal, terminemos defraudando al pueblo. Es decir, no hay incidencia, digamos, en este caso del correísmo. O al menos nosotros no lo analizamos desde ese punto de vista. Porque eso también lo señalan algunos miembros del propio bloque de Pachacuti. Pero no podemos hacer el Izquierda Democrática igualmente. Pero no podemos se enfatiza en esto. No podemos caer en un análisis tan básico, ¿no? Un análisis que simplemente si haces esto, va por los correístas. Tomar la justicia. Sí, si haces esto, vas por los correístas. O si haces esto, vas por los anticorreístas. No, o sea, eso sería absurdo. Hay que superar esa dicotomía, hay que superar ese paradigma. Yo creo que en este momento lo que necesitamos es debatir qué le conviene al país, no a los correístas o los anticorreístas. Yo creo que eso no tiene sentido desde mi punto de vista, seguir debatiendo desde esa manera. Hay que en este momento ir a un debate más profundo. ¿Nos conviene que se vaya este Consejo de la Judicatura? ¿Nos conviene que venga el nuevo Consejo de la Judicatura? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A lo mejor, ¿por qué? Porque a lo mejor en este momento se los acusan los actuales miembros del Consejo de la Judicatura que no han podido solucionar el problema de la justicia. Porque al final del día, ¿qué quiere la ciudadanía? Que hayan jueces probos, que hayan jueces que metan a la cárcel a los corruptos, que hayan jueces que no aparezcan de la noche a la mañana dando habeas corpus para que salgan los corruptos de la cárcel o para que salgan los delincuentes de la cárcel. Eso es lo que queremos al final del día. Al final del día, la población no podemos colocarla, no podemos obligarla a que debata o son correístas o son anticorreístas. No, eso no. Bueno, pero en este aspecto, digamos, por ese andarivel se quiere meter la discusión o el análisis o el debate que se tiene que dar en este caso. Pero tomar en cuenta que los que van a asumir serían los suplentes, ¿no? Así es. En ese aspecto. Entonces, ¿qué se gana?
Lógico. ¿Cómo se va a cambiar esto que ya parece un mal sin remedio, que es el tema de la justicia? Por eso yo le decía, lo más óptimo, y que yo votaría con gusto para que se vaya este Consejo de la Judicatura, hubiese sido que podamos nombrar, no nosotros a lo mejor, alguna otra instancia, un concurso, qué sé yo, que se pudiera nombrar otro Consejo de la Judicatura. No que vengan los que nacieron de la misma fuente, porque los que vienen nacieron de la misma fuente que los que están. Es decir, básicamente van a hacer lo mismo. O sea, si usted tiene una lógica de decir de dónde provienen, quién los nombró, prácticamente tienen un norte, tienen un camino trazado de qué es lo que tienen que hacer con la justicia, que es básicamente destrozarla, porque es lo que han hecho en este momento. Y ahora, ¿esto se va a definir hoy en la tarde o mañana? No, hoy en la noche arranca el debate. De acuerdo a lo que hemos conversado con el presidente, hoy actuarían los interpelantes, que son dos, la colega asambleísta Viviana Veloz y el colega asambleísta Luis Almeida. Ellos tienen 1 hora cada uno para intervenir, luego cada vocal tiene 3 horas. Es decir, calculamos que hoy pudieran intervenir 2 interpelantes y 1 interpelado. Y suspenderemos la sesión para mañana y continuaríamos con el resto hasta concluir. Ojalá mañana pudiéramos ir a votación. Va a depender de cuántos asambleístas quieran intervenir en el debate. Nosotros no, al menos con esta administración en la asamblea, no le cortamos la palabra a nadie. Y en ese contexto, si es que hay un debate intenso, a lo mejor esto incluso se lleve hasta el viernes. Este tipo de hechos que se pueden evidenciar, las fracturas en los bloques, los cambios de posición, las interpretaciones que se dan a estos temas que son realmente importantes, le desgastan a la Asamblea Nacional. Menos credibilidad en la ciudadanía, señor vicepresidente. Pero es la responsabilidad que nos toca asumir. ¿Quién tiene que juzgar al Consejo de la Agricultura? Nosotros, nadie más podía hacerlo. Teníamos que asumir, es una papa caliente que estaba ahí, que no podíamos tampoco sacarle la vuelta. Hubiese sido mucho más irresponsable pensar de que porque este es un acto que de repente desgasta a la Asamblea, no tenemos que asumirlo. Teníamos que asumirlo, teníamos que ponerlo sobre la palestra. Capaz que si nosotros no poníamos este juicio político sobre la mesa, no nos hubiésemos enterado los audios de Juan José Morillo presionando a los jueces para que voten de una u otra manera. Ahora lo están acusando de tráfico de influencias. Y ahora lo están acusando de tráfico de influencias. Pero mire usted, o sea, aparece en cada audio. Hay otra denuncia en contra del señor Murillo que dice que amenazó a los funcionarios por las denuncias de corrupción y todas esas cosas. Entonces, capaz que si no poníamos este juicio sobre la palestra, eso no sucedía. Y seguíamos con una justicia podrida. O sea, es el deber de la Asamblea. No podemos eludir nuestra responsabilidad más allá de que esto nos haga más o menos populares. O sea, no podemos medir las cosas desde ese contexto. Ahora, en el plano, lógicamente, de lo que significa esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, vemos que el Ejecutivo no quiere que se censure pues a los miembros del Consejo de la Judicatura, y están haciendo. Mucho se dice de que hay compra y venta de votos en la Asamblea. ¿Se puede esto señalar de esta manera? Hasta ahora no. Hasta ahora nosotros no hemos visto eso y estamos siendo muy cuidadosos de aquello porque en todo caso pues está en juego la reputación de cada asambleísta. Las notarías decían que están de por medio. Sí, las notarías, pero yo creo que para que eso quede claro, las notarías, no se puede sacar un notario y poner otro notario de la noche a la mañana. Los notarios, de acuerdo a la ley, solo pueden ser sacados después de una evaluación y en este momento, de acuerdo a la ley que se aprobó incluso no en esta asamblea, sino en la asamblea anterior, están en funciones prorrogadas hasta que se haga un concurso, una evaluación, etcétera. Es decir, no hay cómo en este momento yo cojo este notario de aquí y lo saco para poner otro. No hay cómo. O sea, eso es mentira. Esos son inventos que han sucedido y que siempre generalmente hay elucubraciones respecto de votaciones que van a haber en la Asamblea Nacional, pero no, definitivamente, al menos yo no veo desde el punto de vista jurídico, y soy abogado y conozco cómo está el tema de los notarios, que se pudiera hacer eso en este momento. Es complicado en este. No, o sea, yo diría jurídicamente imposible. No, o sea, no veo cómo pudieran mañana decirle a este notario, ¿sabe qué? Se fue a su casa y venga otro y pongámoslo ahí. No es así. No funciona así el tema, ¿no? Hay un procedimiento establecido en la ley. Cualquier notario que en este momento fuera sacado de la noche a la mañana de su puesto para darle a otro que supuestamente están comprando votos, supuestamente digo, ese notario presentaría una acción de protección y al siguiente día estaría revuelto su puesto. Claro. Entonces es prácticamente complicado hacerlo esto con los notarios, pero con otras dependencias que sean más directas. Puede ser, yo no digo que no me alejo a eso, al menos nosotros en Pachacuti no nos manejamos por ese lado, que estamos debatiendo, estamos discutiendo, hay muchos compañeros que están escuchando, así como Darwin Pereira, estamos escuchando a las dos partes, estamos llenándonos de argumentos para poder tener una decisión el día de mañana más clara. Repito, no es fácil una decisión, no es una decisión que simplemente revisemos si incumplieron o no cumplieron la ley, no, hay que revisar qué hay detrás de todo esto, hay que revisar todo el contexto que se mueve alrededor de este juicio
tan delicado para el país y que de una u otra manera tenemos que tomar una decisión. Y que mantiene una expectativa, ¿no? Porque de lado y lado existen situaciones, ahora se está hablando de una toma de la justicia y ponerle fin al mandato popular del año 2018, etcétera. Pero con tantas cosas que se han evidenciado, realmente uno se pone a pensar, pues, ¿merecen o no merecen quedarse los vocales del Consejo de la Judicatura? Ahí están los temas. Vean cómo inciden con los jueces, pero ahí están los audios, por favor. Dicen que no es parte de este juicio político, que es por el tema de la remoción de la evaluación que se hizo a los jueces, pero a la gente hay que hacerle entender todo esto. No solamente es por el tema de la remoción, la inconstitucional. Ahí dice la Corte Constitucional inclusive algunas cosas. Pero tratar de decir que se pone fin al mandato popular del año 2018, entonces dejemos nomás. Es que ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Y no pueden decir que no es parte de este juicio político. Estaban desesperados en su momento porque querían que de una u otra manera la Asamblea la siga manejando la señora Guadalupe Llori, por eso uno de los audios del señor Juan José Morillo establece, o sea, lo que escuchamos, y nos quedamos estupefactos escuchando eso, es prácticamente pidiéndole a un juez de una sala que resuelva a favor de la señora Guadalupe Llori para que la señora Guadalupe Llori regrese a la presidencia de la Asamblea Nacional. Hasta esos niveles llegaron. Tanto es así que muchos asambleístas, y me parece que como que esa es una posición que va cogiendo forma en la Asamblea, están diciendo, a ver, ahorita no votemos por estos 4 y vamos por los 5, porque recordemos que en este momento se estaría salvando uno, ¿no? Uh-huh. Entonces ya hay una especie casi como de consenso que se empieza a generar, de decir que se vayan todos. Que se vayan todos, ¿no? Uh-huh. Que se vayan todos. O sea, básicamente por ahí como que empieza a tomar forma, no es algo que ya está dicho, pero que he escuchado ya en algunos asambleístas de algunos bloques, incluso de algunos independientes, que apoyarían una tesis de en este momento dejarlos para poder ir por todos, no solamente por los 4. O sea, no seleccionar estos sí y estos no. Se vayan todos. Que se vayan todos. Entonces ahí conseguirían los votos. Ahí me parece que habrían los votos o al final del día veríamos si hay o no hay intereses, porque ahí entonces ya no habría nadie que proteger y a quien dejar, porque a lo mejor están diciendo ahora lo que se dice, ¿por qué dejan a uno o por qué dejan a 2? Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué no le pusieron contra todos el juicio? Entonces, a ver, vamos a hacer un ejercicio de que se vayan todos, a ver si hay los votos, a ver si en verdad les interesa la justicia. También hay una tesis en ese sentido al interior del Pleno. El que está en este momento exento del juicio, ¿tiene vínculos con quién? No sé, al menos no podría yo afirmar que tenga vínculos con nadie. Lo acusan de tener vínculos con el Partido Social Cristiano, pero yo no podría confirmar eso. Sin embargo, hay elucubraciones que van y vienen dentro de la Asamblea Nacional. El doctor Álvaro Román. No, el doctor Álvaro Román es alguien que no ha querido asumir la titularidad que le correspondía. No le han dejado. Bueno, no le han dejado, ahí tiene un problema, incluso ha dicho que va a ir a instancias internacionales, pero en el momento que el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia nombre una terna, se tendrá que elegir esa terna y eso ya lo imposibilitaría al señor Álvaro Román de asumir, porque el señor Román es alterno, ¿no? Y quien, de acuerdo a la ley, establece que quien preside el Consejo de la Judicatura es el delegado del Consejo Nacional de Justicia, de la Corte Nacional de Justicia. Exactamente, cosa que se está incumpliendo en este momento. En este momento. Ahora, esta situación le pone quizás en una situación también complicada el diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo, señor Vicepresidente. No tendría. Ahora que dicen que ya hasta diciembre van a tratar ustedes todos los proyectos que les envía el Ejecutivo. Sí, no tendría por qué hacerlo, porque diferencias siempre van a haber. O sea, creer que porque entablamos un diálogo con el Ejecutivo, un diálogo, ya no un diálogo de sordos, un diálogo que sí nos escuchamos, un diálogo que sí va calando de una u otra manera, con las dificultades que se presentan en el camino. Porque mire usted, nosotros ponemos asambleístas para el diálogo y ellos ponen subsecretarios, ellos ponen asesores, que no está nada de mal, pero en todo caso nosotros lo que hemos hecho es que tienen que poner sobre la mesa gente que tenga capacidad de decisión, uh-huh. Porque si mañana resolvemos algo, necesitamos que eso se convierta en una resolución, necesitamos que eso se convierta en un proyecto, en un reglamento, en un proyecto de ley, pero obviamente eso usted no lo va a poder hacer con los asesores, eso usted lo va a tener que hacer el ministro o el propio presidente, que no ha acudido a ni una sola de las mesas de negociación, pero al fin, con todas esas vicisitudes, hemos aceptado caminar en este diálogo, un diálogo que no significa que ni el presidente se vuelve sumiso de la Asamblea, ni la Asamblea se vuelve sumisa del presidente, de ninguna manera. Vamos a seguir manteniendo la independencia. ¿Estas últimas reuniones se dieron ya con el ministro de Gobierno? Efectivamente, se dieron ya con el ministro, también con el viceministro. Con el subrogante, ¿no? Con el señor Homero Castañer. Exactamente. Sí, y me parece que van por buen camino. Repito, a pesar de todas estas vicisitudes, nosotros como Asamblea nos hemos armado de paciencia y hemos dicho, bueno,
caminemos, a pesar de que debe quedar claro para el país que quien dio el primer paso para poder allanar, para poder ir a este diálogo fue la Asamblea Nacional. Ahora, pero ¿en qué se han puesto de acuerdo? ¿Qué proyectos van a analizar? Lo que se ha generado es una hoja de ruta. ¿De inversiones? Lo que se ha generado es una hoja de ruta para poder ver más o menos cosas macro, es decir, en temas macro que nos podríamos un poco poner de acuerdo, porque esto será ya sería ingenuo creer que nos vamos a poner de acuerdo en todo, o sea, de que vamos a coincidir en todo. ¿Qué es lo macro? ¿Sí? Ley de inversiones. En este momento la ley de inversiones, que es un tema que le interesa al Ejecutivo. Pero ya lo rechazaron. Pues, así es, porque se ponía y se mezclaba algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, había una parte en la que establecía de que todo lo público se podía privatizar. O sea, no podíamos aprobar eso, pues no. Mañana privatizan el agua, pues con eso, ¿no? Mañana nos privatizan el registro civil, nos privatizan el hospital. Entonces siempre le dijimos al gobierno, saque ese artículo, o privatizan el seguro social. Y no lo quiso sacar, nunca lo quiso sacar. No, que yo como gobierno voy a ser responsable y no voy a ejecutar eso, sí, usted. Pero la ley queda para los que vienen. Y los que vienen podrían hacer mal uso de esa ley. Y no lo quiso sacar. Entonces se cayó la ley por una necesidad del Ejecutivo. Hoy parece que hay ya una especie de reingeniería al interior de la asesoría del presidente, porque creo que estaba mal asesorado, y estamos viendo ahora sí artículo por artículo. No es fácil, porque obviamente el Ejecutivo tiene una forma de ver, una visión política, la Asamblea tiene otra, pero creo que hay coincidencias, creo que se pueden encontrar coincidencias. Este no es solo un tema, hay el tema de la ley de educación, hay el tema de los médicos que trabajaron en la pandemia, que todavía tenemos una deuda histórica. La ley laboral. ¿Sí? La ley laboral. Es decir, son temas macros en los que sí nos podemos poner de acuerdo. Esta es una agenda entonces que se la vamos a Esta es una hoja de ruta con una agenda de estos temas así, ¿no? Hasta el mes de diciembre. Hasta el mes de diciembre, es decir, estos son los proyectos que sí podemos tener un acuerdo, y el resto, en los que no podemos tener un acuerdo, pues irán al juego democrático del veto. En esta ley de inversiones ya no estarán la privatización, venta del Banco del Pacífico, intervención en la seguridad social. Esos son los puntos de fricción, ¿no? Esos son los puntos de fricción, porque el gobierno ha dicho, el Banco del Pacífico se vende porque se vende. La Asamblea le dice, no lo venda. O sea, ahí ya tiene usted un punto de fricción, pero es la idea de que dos poderes del Estado, los dos poderes que el pueblo nos puso acá, los dos estamos acá por votación popular, ni el uno es más ni el otro es menos. Los dos, el pueblo nos exige que nos pongamos de acuerdo. ¿Se vende o no se vende? Si se vende, ¿en qué condiciones se vende? Y si no se vende, ¿qué se va a hacer con el Banco del Pacífico? Porque, por ejemplo, una de las propuestas que han surgido desde la Asamblea Nacional y que yo respaldo es que, por ejemplo, el Banco del Pacífico se lo dé en dación de pago al Seguro Social por la deuda que se tiene y se convierte en un activo productivo para el Seguro Social, que en este momento tiene números rojos. O sea, vamos viendo soluciones prácticas también para el país, no solamente para la parte privada. Oiga, a propósito de lo del Seguro Social, que está tremendamente complicado, pero siempre se habla de que el seguro está debiendo y que debe plata a los proveedores externos, que le debe plata a Solca, pero nunca estamos hablando de la deuda que tiene el Estado, pues con el gobierno que tiene con el IES. ¿Cuándo van ustedes a intervenir en ese tema? Hemos intervenido, hemos intervenido, pero ojo, la política económica por Constitución le corresponde al gobierno, es decir, quien tiene que tomar la iniciativa y quien tiene que definir cómo paga, tienen que hacer ustedes, cuánto paga. No, ya la deuda está fiscalizada, son 8.000 millones de dólares que le debe, más o menos. Mucho más. Pues. ¿Sí? Solamente 8.000 millones en papeles, nada más. A ver, 8.000 millones de deuda auditada. Es decir, que en este momento aceptada por el gobierno, porque recordemos que hay una deuda que no acepta, que es superior, pero ya lo que se ha acordado, es decir, ya un avance de deuda auditada es de 8.000 y algo más de millones de dólares. 8.000 de la deuda auditada más 8.000 de papeles son 16.000 millones. Obviamente, pues. El 40% que por ahí no lo han tomado en cuenta, la deuda de salud, la deuda de pensiones, es decir... A ver, nosotros consideramos como deuda lo que en este momento no le han pagado al seguro. Porque en el tema de papeles se supone que le van a pagar, que están a 10 años, a 20 años, que el seguro ha comprado erróneamente. Esa inversión jamás debe haber hecho el seguro. Lo obliga el Estado. Sí, pero lo obligó el Estado en su momento, y eso es un tema que conforme vaya llegando las fechas, el Estado tiene que cumplir. Hay bonos de 1.000 millones, hay bonos de 500 millones, hay bonos de 2.000 millones. Eso en su momento, cuando se cumple el plazo también. Obviamente, si sumamos todo eso, es una deuda bastante fuerte que tiene el Estado con el Seguro Social. Lo que nosotros decimos es la deuda impaga, lo que ya ha quedado mal, que auditado son 8.000 millones y un poco más. Que comiencen a pagarle. Eso es lo que ya le corresponde al Ministerio de Finanzas, y nosotros es lo que hemos criticado muchísimo. ¿Qué ha dicho el Ministerio de Finanzas? Le vamos a pagar 140 millones de dólares. Oiga, de 8.000, 140 ¿Podría estar este tema dentro de esta agenda de lo macro?
Yo creo que sí. Yo creo que al final del día se va a terminar tocando este tema. Recordemos que tenemos hasta diciembre. No es que todos nos juntamos un día y topamos todos los temas, ¿no? Cada día que hay una reunión se aborda un tema. Ese tema tiene subtemas que tienen que ser un poco abordados, que tienen que ser un poco pulidos, y luego una vez ya viendo si pero es que está de por medio, señor asambleísta, señor vicepresidente de la Asamblea, está de por medio la consulta popular. Con eso... Claro. Ahí ¿Qué pasa con el diálogo, doctor Pereira, cuando dice el Ejecutivo manda la pregunta que se reduzca el número de asambleístas? ¿Qué pasa con el diálogo? Nosotros no tenemos ningún problema en que se reduzca el número de asambleístas. El diálogo no tiene que interrumpirse por eso, porque al final del día, ¿quién va a decidir? El pueblo. Y si el pueblo nos dice se reduzca, les van a poner preguntas. ¿Podemos vender el Banco del Pacífico? Claro. ¿Podemos hacer algo con la seguridad social? Porque son temas económicos, son temas administrativos. Yo soy un hombre seguridad. profundamente democrático. Si mañana en una consulta popular el pueblo vota porque se vende el Banco del Pacífico, por más que yo no quiera, como político responsable con este país, pues obviamente es la voz del pueblo. No podría hacer nada contra ello, ¿sí? Entonces, asumo que si eso lo manda a consulta popular, desde mi visión, desde el proyecto político que yo vengo, asumo que el pueblo no va a votar a favor de que se venda el Banco del Pacífico. O sea, el diálogo no se entorpece por el tema de la consulta popular. De ninguna manera. Nosotros no le tenemos miedo a la consulta popular porque ese va a ser un pronunciamiento del pueblo. Lo que sí hemos dicho y lo que sí hemos criticado es que se deje de manipular tanto este ejercicio democrático. Porque vienen hablando de consulta popular, usted ve desde que se posicionó el presidente. Dejó la cantaleta de la muerte cruzada y ahora se agarró la cantaleta de la consulta popular. ¿Qué consulta popular? ¿Qué consulta popular? Que ya voy a mandar las preguntas, que ya mismo están las preguntas. Hasta el día de hoy conocemos las preguntas. Prácticamente cada que hablamos de la consulta popular tenemos que elucubrar. Porque se dice que va a mandar esto, que va a mandar esto. Pero nos tienen elucubrando. En septiembre, que es mañana, dicen que enviarán las preguntas para conocimiento de la Corte Constitucional. Pero los tres ejes son esos, ¿no? Administrativo, el tema seguridad, el tema económico. Por ahí sería también el ancla, pues, de la consulta será bajarse el número de asambleístas. Sí, pero cuidado, nosotros vamos a, obviamente esto es un ejercicio democrático, nosotros vamos a participar de ellos, porque claro, a veces se ponen temas como anzuelo, ¿no? Es decir, como trampa, ¿no? O sea, te dicen, ¿sabe qué? En esta consulta popular vamos a proteger los ríos, ¿no? Alguna vez pusieron, vamos a declarar imprescriptibles los delitos de violación. Pero no toda la consulta habla de eso, ¿no? Esa es una de las preguntas. No quiere decir que si por ese tú tienes que votar sí, vamos a votar sí por el resto, pues, ¿no? O sea, cuidado y confundimos las cosas. Y ese ya es un deber, una obligación de nosotros, los actores políticos, también de ustedes los medios, de poder desmenuzarle a la ciudadanía para que no caiga en estas trampas que le ponen en estas famosas consultas populares. ¿Qué preguntas van a hacer? Señor vicepresidente, agradecido por su gentileza de estar acá. Estamos atentos a ver qué pasa, lógicamente, en la accionar de la Asamblea Nacional desde esta noche, 18 horas, y lo que va a significar este juicio político que irá hasta el día de mañana. Muy amable por su presencia. A usted, muchísimas gracias. Un abrazo a la culta audiencia. El doctor Darwin Pereira, vicepresidente.